En esta ocasión voy a tratar de explicar las diferencias existentes entre los delitos de homicidio y asesinato. En términos sociales, la jerga social, cuando una persona mata a otra, se tiende a decir asesinado, este sujeto ha asesinado al otro sujeto. Y es correcto en términos lingüísticos, diccionario de la Real Academia Española en mano. Pero en términos jurídicos, Código Penal en mano, existen diferenciaciones que pueden hacer que esa afirmación sea cuando menos incorrecta. ¿Y cuáles son? Bueno, pues el Código Penal recoge todo un elenco de calificaciones jurídico-penales para los supuestos o presupuestos de hecho que coincidan con el matar a otra persona, acabar con la vida de otra persona. De este modo, no solo hay homicidio y asesinato, sino que estos a su vez se subdividen en distintas modalidades, que grosso modo podríamos fijarlas en cuatro. De menos a más grave serían las siguientes. En primer lugar, artículo 142 del Código Penal, homicidio imprudente, que a su vez podrá ser grave y menos grave. En segundo lugar, artículo 138 del Código Penal, homicidio, tipo básico. En tercer lugar, artículo 139 del Código Penal, asesinato. Y en cuarto y último lugar, artículo 140 del Código Penal, asesinato penado con la prisión permanente revisable. Estas serían las distintas formas de homicidio, entendiendo el asesinato como una suerte de homicidio agravado, de homicidio cualificado, que obviamente el legislador entiende que merecen un mayor reproche penal. Y rápidamente, ¿cuáles son las diferencias desde el homicidio imprudente hasta el asesinato penado con prisión permanente revisable? Bueno, pues en primer lugar, de homicidio imprudente hemos de entender que es la única posibilidad que tiene la imprudencia en el seno de acabar con la vida de otra persona, por lo que el homicidio doloso, como su propio nombre indica, queda fuera y los dos tipos de asesinato también quedan fuera, porque los asesinatos únicamente se pueden cometer con dolo. Esto es muy importante. Entonces, homicidio imprudente, aquel hecho de matar a otra persona que se produce con imprudencia, grave o menos grave, pero con imprudencia. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, pues si la calificación jurídica es de imprudencia grave, estaremos ante una pena de prisión, horquilla punitiva, mejor dicho, de 1 a 4 años, según el 142.1. Pero si se califican como homicidio imprudente menos grave, estaremos ante una mera, por decirlo de algún modo, pena de multa, sin privación de libertad, sin prisión. Y esa multa se calcula mediante meses, es una forma un poco complejilla, pero es de 3 a 18 meses de multa. Insisto, en ningún caso prisión. Eso para el homicidio imprudente del 142. Pasando al siguiente punto, el eje troncal de todo el homicidio básico del artículo 138 del Código Penal. Bueno, pues su horquilla punitiva es de 10 años a 15 años de prisión. ¿Cuál es? Bueno, pues cuando se comete un homicidio, acabar con la vida de otra persona, pero no es con imprudencia, pero tampoco se dan esas circunstancias agravantes que sirvan para cualificar y pasar de homicidio a asesinato. Por lo tanto, la norma general es cometer un homicidio, no un asesinato. Del 138. Pasando al tercer escalón, el asesinato, también tipo general de asesinato, del 139 del Código Penal. ¿Cuál es su consecuencia jurídica? Pues una pena, u horquilla punitiva, mejor dicho, de 15 a 25 años de prisión. Siempre se pueden aplicar atenuantes y agravantes que podrán permitir salir de esas horquillas punitivas, pero esa es la principal. ¿Y cuándo se da? He aquí lo importante. Bueno, pues el 139.1 deja claro que existen 4 posibilidades para entender que ese hecho de acabar con la vida de otra persona no es homicidio, sino asesinato. ¿Y cuáles son? Bueno, la primera de ellas, y la más quizá empleada en la práctica o calificada en la práctica, es la alevosía. Tengo un vídeo explicando los distintos tipos de alevosía, prohibitoria, inopinada o súbita y por desvalimiento. Cuando concurra alevosía, será asesinato y no homicidio. En segundo lugar, cuando medie precio, recompensa o promesa. Para ejemplificarlo, un sicario. Un sicario es aquella persona que acaba con la vida de otra a través o por un precio. Por lo tanto, estaría incurriendo en un delito de asesinato. En tercer lugar, ensañamiento. Ensañamiento entendido como aumentar deliberada e innecesariamente el dolor de la víctima. Cuando se cometa con ensañamiento, también será asesinato y no homicidio. Y por último, en cuarto lugar, según el 139.1, para facilitar la comisión de un delito o para evitar el descubrimiento del mismo. Es decir, que matemos a alguien para llevar a cabo otro delito o que matemos a alguien para evitar que nos descubran
determinado delito que hayamos cometido. Ese es el asesinato. El homicidio y el asesinato en sus tipos básicos son los más frecuentes en la práctica. Pero existe este último, que no está exento de polémica, de asesinato penado con la prisión permanente revisable, de 140 del Código Penal. También tengo un vídeo hablando solo de la prisión permanente revisable, en el que también doy mi opinión y está en mi perfil. ¿Cuándo se dará la prisión permanente revisable? Bueno, pues siempre con total observancia y cuidado del principio non bis in idem, porque no podemos hipercualificar nuevamente, pero el artículo 140 recoge hasta 4 posibilidades que habilitarían al juzgador una condena por asesinato con pena de prisión permanente revisable. De este modo, el 140.1 recoge 3 y el 140.2 cierra ese elenco de posibilidades con la cuarta y última. ¿Cuáles son estas? Bueno, la primera y también quizá la más importante es cuando la víctima de ese asesinato, que no homicidio, primero tendría que ser asesinato y luego penarlo con prisión permanente revisable. Lo dicho, la víctima de ese asesinato sea menor de 16 años o persona especialmente vulnerable por razón de edad, enfermedad, etc., discapacidad. Esa es la primera circunstancia. ¿Cuál es la segunda? Bueno, cuando ese asesinato sea subsiguiente, es decir, que venga después, de un delito contra la libertad sexual. A modo de ejemplo, una violación y posterior asesinato. El caso quizá más sonado y reciente puede ser el caso de Diana Kerr, en el que el chicle, según consta ya en sentencia, la violó y acabó con su vida. Por tanto, le pusieron una pena de prisión permanente revisable. Tercer circunstancia del 140.1. La pertenencia a organización o grupo criminal. Aquí tiene que haber un nexo causal entre esa muerte, ese asesinato y esa pertenencia a organización y grupo criminal. Estas son las circunstancias recogidas en el 140.1, pero así el 140.2 recoge esta cuarta y última circunstancia, que sería cuando se produzca la muerte de 2 o más personas. En este sentido, cuando asesinemos a 2 o más personas, podrá ser de aplicación la pena de prisión permanente revisable. En definitiva, y cerrando, estas son el elenco de posibilidades que se recogen en el título primero del libro segundo del Código Penal y que hacen referencia al homicidio y sus formas. Porque, insisto, el presupuesto básico para todos y cada uno de estos delitos es acabar con la vida de otra persona. Y si se dan determinadas circunstancias, podrá ser menor el reproche penal, pasando a imprudente, del 142, o mayor, llegando incluso a la prisión permanente revisable del 140. Hasta aquí el vídeo. Lo dicho, si tenéis alguna pregunta o cualquier cosa, pues me podéis escribir y os contesto por privado.